gusto saludarlos. El día de hoy estaremos hablando sobre la disgrafía o el trastorno de la expresión escrita. Mi nombre es Mariluna Farfán y junto con mi compañera Alison Pavón estaremos profundizando en este tema. Contenido. Iniciaremos con una breve conceptualización sobre la disgrafía. A continuación pasaremos a las teorías explicativas, los diferentes tipos y finalmente las características clínicas contempladas. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el aprendizaje de la escritura es un proceso complejo que implica poner en marcha una gran variedad de conocimientos y habilidades, los cuales se adquieren a lo largo del tiempo, lo que a su vez dificulta el generar un diagnóstico conciso sobre la presencia de un trastorno. Narrado por otra fuente, la escritura se considera un proceso continuo de adquisición y se hace difícil establecer líneas divisorias. Más bien se considera un paralelo de funciones que se activan de acuerdo al requerimiento de palabras o prácticas. A lo largo de la historia, los problemas de aprendizaje en la escritura se han abordado desde diferentes ángulos. Por ejemplo, en los años 70, Ajuria Guerra centró su investigación en aspectos motores y prácticos de la escritura, pero al surgir el concepto de dislexia, se centralizó en las falencias a nivel ortográfico. No obstante, se debe tener claridad de la complejidad que acarrea el hecho de escribir, pues integra acciones organizadas y precisas en simultáneo del lenguaje oral, siendo fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas, que al combinarse en armonía permiten llevar a cabo la función de manera adecuada. Los niños con problemas específicos de aprendizaje presentan en mayor medida dificultades significativas en la composición, deletreo, escritura y gramática. En la mayoría de los casos, la disgrafía no se presenta de manera aislada. Generalmente se acompaña de otros trastornos del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, TEA o TDAH, afectando significativamente el rendimiento del niño o adulto en su vida cotidiana. El número de casos es mayor en los niños, con un 60% más de prevalencia que en las niñas. Así pues, se considera la disgrafía como un trastorno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura en el trazo o la grafía. Se llama disgráfico a la persona que confunde, omite, une o invierte sílabas o letras de forma incorrecta. Por ejemplo, un alumno que presenta varios errores ortográficos, letra incomprensible, mala postura para sujetar el lápiz y palabras invertidas, pero que tiene las aptitudes mentales y sensoriales adecuadas y ha sido escolarizado. Por lo tanto, la disgrafía afecta el desarrollo normal de la escritura porque produce una serie de dificultades para realizar textos escritos, pero en ocasiones este trastorno del aprendizaje puede pasar inadvertido. De ahí la importancia de identificar los síntomas que se manifiestan, como tener una letra extraña y difícil de entender, con tamaño distinto, escribir lento o al revés, falta de coordinación y dolor en los músculos de la mano, dificultades para sostener el lápiz correctamente, hacer trazos, formar y organizar letras, asumir posturas incorrectas al escribir, cambiar y confundir letras, entre otros. Estos síntomas pueden parecer algo normal, pues generalmente cuando los niños están aprendiendo a escribir pueden cometer algunos errores en la escritura a mano, pero si después de mucha práctica siguen manifestando dificultades para realizar las mismas tareas, es importante consultar con un especialista para saber si la disgrafía es la causa, ya que al no prestarle atención y el apoyo requerido a los niños puede tener bajo rendimiento e interrumpir en su ritmo de aprendizaje. Ahora pasamos a las teorías explicativas de la disgrafía. En primer lugar, el exponer diferentes teorías explicativas permite establecer varios puntos de partida o múltiples tipos de causas que pueden suscitar una situación específica. Para este caso puntualmente permite conocer las diferentes visiones que se tienen frente al desarrollo de las habilidades de escritura y los trastornos asociados a las mismas. En primer lugar tenemos el modelo clásico, el cual define la disgrafía como un trastorno de la escritura que afecta tanto a la forma como al significado de la letra y es de tipo funcional. A su vez, esta teoría contempla dos tipos de condición.
La primera, denominada disgrafía primaria o evolutiva, que es cuando la persona presenta una letra defectuosa sin que existan causas madurativas que la expliquen. Y la disgrafía secundaria o adquirida, la cual está condicionada por un componente neurológico o sensorial y es una manifestación sintomática de una lesión cerebral, evidenciándose a través de mala letra y otros síntomas a raíz de componentes caracteriales, un trastorno hiperkinético u otro importante. En este modelo existen algunos aspectos motrices involucrados: la dificultad en la linealidad, dirección que siguen las palabras, separación interpalabras o interletras, tamaño de la letra, irregularidades en la inclinación de las palabras, dificultad en la aprehensión del lápiz o sobre el papel, presencia de movimientos involuntarios e inconscientes que se producen cuando se realizan otros movimientos voluntarios, postura inadecuada y dificultad en la fluidez del movimiento al escribir. En complemento, la tradicional escuela francesa, representada por autores como Ajuria Guerra y Sasso, entienden la disgrafía como la incapacidad para reproducir total o parcialmente los trazos gráficos sin que exista un déficit intelectual, neurológico, sensorial o afectivo en sujetos con estimulación psicopedagógica adecuada. Señalan que algunas de las causas pueden ser trastornos de tipo madurativo, de la lateralización, la deficiencia motora, del esquema corporal, funciones perceptivo-motrices o derivados de dificultades disléxicas. En segundo lugar, encontramos el modelo cognitivo. La escritura requiere habilidades motoras y visoespaciales. Inicialmente los niños aprenden a escribir mediante la copia y el trazado de figuras y avanzan hacia la producción independiente de estas figuras a medida que los movimientos motores se automatizan. Los procesos de práctica y la repetición permiten que el aprendizaje avance desde la escritura de letras aisladas hasta la conformación de palabras y oraciones. Los estudios han demostrado que modelos visuales emparejados con práctica generalmente tienen mejores resultados en contraste con los que exclusivamente se centran en la práctica. Asimismo, en el modelo publicado por Hayes y Flower se incluye la planificación, traducción y repaso como aspectos fundamentales del proceso de adquisición de la escritura. Los procesos superiores y las funciones ejecutivas también juegan un papel fundamental en la escritura. Los niños con dificultades experimentan problemas de atención selectiva que afectan a la planificación y la escritura coherente. Además, los problemas de organización y de letreo complican el proceso de escritura. Las discapacidades motoras y visoespaciales generan dificultades que a veces impiden el progreso de la escritura, tanto manual como en teclado, e interfieren al plasmar ideas. Los problemas de memoria afectan a la recuperación de palabras, el deletreo, el recuerdo de las reglas gramaticales, el uso de los signos de puntuación, las mayúsculas y a la fluidez en la escritura. Las disfunciones lingüísticas tienen como consecuencia pobreza de vocabulario y narrativa, peor deletreo y expresión escrita, y disfonías o irregularidades en la correspondencia entre fonemas y grafemas. La memoria operativa también juega un papel en la escritura porque permite que niños y adolescentes recuerden y apliquen las ideas, el vocabulario, el deletreo y la gramática a medida que van escribiendo. Tanto la planificación como la autorregulación son habilidades importantes en la capacidad intacta de escritura. La planificación, por su parte, interactúa con el funcionamiento de la memoria operativa, ya que esta última coordina que, mientras se escribe, se planifique qué se va a narrar a continuación en conexión con lo que ya se ha expresado con anterioridad. Y para finalizar está el modelo neuropsicológico. No se ha resuelto si los trastornos del lenguaje escrito resultan puntualmente de lesiones o disfunciones del hemisferio derecho o izquierdo. Los dos hemisferios parecen desempeñar papeles complementarios en la escritura, al ser este un proceso altamente demandante.
Las regiones del hemisferio derecho, en sus partes anterior, central y posterior, están altamente implicadas en los dominios visoespaciales, emocionales y afectivos relacionados con el lenguaje, mientras que el izquierdo, en sus partes igualmente anteriores, temporales y parietales, se encargan de los procesos lingüísticos del habla y la lectura. Ahora bien, algunos estudios han encontrado que para procesar gráficos, el cerebro requiere del reconocimiento rápido de las características espaciales y que la enseñanza de la escritura contribuye al reconocimiento visual de las letras. Algunas tomas mediante resonancia magnética funcional han expuesto que las regiones implicadas en la escritura incluyen el área izquierda de Broca y las áreas inferiores bilaterales de los lóbulos parietales, mientras la circunvolución fusiforme del lóbulo temporal parece contar con un área dedicada al procesamiento de la morfología de las palabras, el cual es esencial para realizar los procesos de deletreo y escritura. ¿Alguna vez has luchado para escribir legiblemente? ¿O has sentido que tus ideas están atrapadas en tu mente y no puedes expresarlas en papel? Si es así, es posible que estés familiarizado con la disgrafía. Hola, bienvenidos a todos, mi nombre es Alison Pavón Rojas y en este podcast vamos a sumergirnos en el mundo de la disgrafía, explorando cuáles son esos tipos, identificando las variables, estos síntomas y posteriormente vamos a adentrarnos al cuadro clínico. Bienvenidos a todos. Los diferentes tipos de disgrafía existen debido a que la escritura es una habilidad compleja que involucra múltiples procesos cognitivos y motores. Estos procesos incluyen la coordinación motora fina, la memoria visual y fonológica, la comprensión gramatical y la organización espacial, entre otros. Dado que la escritura requiere la integración de estas habilidades, es posible que una dificultad en cualquiera de ellas pueda manifestarse como un tipo específico de disgrafía. Por ejemplo, la disgrafía motora puede resultar de problemas con la coordinación motora fina necesaria para realizar los movimientos precisos de la escritura, mientras que la disgrafía espacial puede ser el resultado de dificultades en la percepción y organización del espacio en el papel. Del mismo modo, la disgrafía fonológica puede surgir de dificultades en la correspondencia entre los sonidos de habla y las letras que los representan, lo que afecta la capacidad de letrar las palabras correctamente. Es importante destacar, además, los factores individuales como las diferencias en el desarrollo cognitivo, las habilidades motoras y las expresiones de aprendizaje pueden contribuir a la variabilidad en la presentación de la disgrafía. Por lo tanto, los diferentes tipos de disgrafía reflejan las diversas áreas de dificultad que pueden surgir en el proceso de escritura y a su vez la existencia que permite una comprensión más precisa de las necesidades de intervención y apoyo para los individuos afectados. Ahora bien, vamos a hablar sobre los tipos de disgrafías. Es importante destacar que en el libro de Neuropsicología del Desarrollo Infantil de Rosselli y Ardila se aborda el tema de la disgrafía a profundidad, en donde nos hacen énfasis que es un trastorno que afecta la capacidad de escribir correctamente. En ese orden de ideas, los tipos de disgrafía que suelen mencionarse dentro de la literatura incluyen: en primer lugar, encontramos la disgrafía motora, que se refiere a las dificultades específicas con la coordinación motora fina necesaria para escribir. Esto puede manifestarse en forma de trazos torpes, letra ilegible o una escritura lenta y laboriosa. Por ejemplo, un caso específico sería el siguiente. Juan es un niño de 8 años que cursa el tercer grado de primaria. Tiene un historial de desarrollo típico y no hay antecedentes médicos relevantes en su familia. Sus padres informan que Juan ha tenido dificultades para escribir de manera legible y consistente desde que comenzó en la escuela. Una vez se realiza el proceso de valoración neuropsicológica, se encuentra que durante la evaluación inicial se observa que Juan presenta dificultades significativas en la escritura. Su letra es ilegible, con trazos irregulares y un tamaño de letra inconsistente. Tiene dificultades para mantener una alineación adecuada
en la página y para espaciar adecuadamente las palabras. Además, se observa que Juan tiene una velocidad de escritura más lenta de lo esperado para su edad y nivel de desarrollo. En el caso anterior, el diagnóstico va direccionado con una disgrafía motora, debido a que Juan presenta dificultades significativas en la coordinación motora fina necesaria para escribir correctamente. Se reconoce que estas dificultades afectan el rendimiento académico y la autoestima, y se determina que requiere intervención especializada para mejorar sus habilidades de escritura. En segundo lugar, encontramos a la disgrafía espacial. En este tipo de disgrafía, la dificultad radica en la organización del espacio en el papel. Los niños con disgrafía espacial pueden tener problemas para mantener un tamaño de letra uniforme, alinear correctamente las palabras o distribuir el texto de manera adecuada en la página. Para comprender un poco más cómo se estandariza o cómo se evidencia la disgrafía espacial, vamos a citar un ejemplo. María es una niña de 10 años que está en quinto grado de primaria. Tiene un historial de desarrollo típico y no hay antecedentes médicos relevantes en su familia. Sus padres informan que desde que comenzó la escuela, María ha tenido dificultades para organizar su escritura en la página, así como mantener un tamaño de letra uniforme y una distribución adecuada del texto. Durante la evaluación inicial, se observa que María presenta dificultades significativas en la organización del espacio en la página al escribir. Su escritura tiende a estar desordenada, con palabras que se superponen o se agrupan en ciertas áreas de la página y otras áreas que quedan en blanco. Además, María tiene dificultades para mantener un tamaño de letra uniforme y para alinear adecuadamente las palabras en la página. En tercer lugar, encontramos la disgrafía gramatical. Este tipo de disgrafía implica dificultades en la comprensión y aplicación de las reglas gramaticales y de puntuación al escribir. Esto puede resultar en errores en la estructura de las oraciones, uso inadecuado de la puntuación o falta de coherencia en el texto. A continuación, vamos a citar un ejemplo para poder comprender cómo se evidencia la disgrafía gramatical. Carlos es un niño de 12 años que está en sexto grado de primaria. Tiene un historial de desarrollo típico, no hay antecedentes médicos relevantes en su familia y además sus padres informan que Carlos ha tenido dificultades para escribir de manera clara y gramaticalmente correcta desde que inició la escuela. Tiende a cometer muchos errores gramaticales en sus escritos, incluyendo errores en la conjugación verbal, la concordancia de género y número y la estructura de las oraciones. Durante la evaluación inicial se observa que Carlos presenta dificultades significativas en la escritura gramaticalmente correcta. Su escritura tiene números errores gramaticales como errores en la concordancia de género y número, problemas en la concordancia verbal y estructuras de oraciones mal construidas. Además, se observa que Carlos tiene dificultades para aplicar correctamente las reglas gramaticales aprendidas en la escuela. Por lo tanto, dentro del diagnóstico se evidencia que Carlos tiene disgrafía gramatical debido a las dificultades significativas en la escritura gramaticalmente correcta. Se reconoce que estas dificultades afectan su capacidad para comunicar de manera efectiva por escrito y pueden afectar su rendimiento académico en general. En cuarto lugar, vamos a abordar la disgrafía fonológica. En este caso, la dificultad se encuentra en la correspondencia entre los sonidos del habla y las letras que representan esos sonidos. Los niños con disgrafía fonológica pueden tener dificultades para deletrear palabras de manera precisa y consistente. Vamos a ver un caso muy específico sobre la disgrafía fonológica. Laura es una niña de 9 años que está en cuarto grado de primaria. Tiene un historial de desarrollo típico, no hay antecedentes médicos relevantes en la familia. Al entrevistar a los padres refieren que Laura ha tenido dificultades para escribir palabras de manera fonológicamente correcta desde que inició la escuela. A menudo comete errores al deletrear palabras, omitiendo o cambiando letras para reflejar su pronunciación fonética.
Durante la evaluación inicial, se observa que Laura presenta dificultades significativas en la escritura fonológicamente correcta. Su escritura contiene numerosos errores fonológicos como deletreos fonéticos de palabras, omisiones o sustituciones de letras para reflejar la pronunciación fonética de las palabras. Además, se observa que Laura tiene dificultades para aplicar correctamente las reglas de correspondencia fonema y grafema en su escritura. En el diagnóstico se evidencia que Laura tiene disgrafía fonológica debido a las dificultades significativas en la escritura fonológicamente correcta. Se reconoce que estas dificultades afectan su capacidad para deletrear palabras de manera precisa y pueden afectar su rendimiento académico en general. Continuando en el recorrido de los tipos de disgrafía, finalmente nos encontramos con la disgrafía léxica. Implica dificultades con la escritura de palabras de uso común, como resultado de problemas en la memoria visual de las palabras. Esto puede llevar a errores ortográficos frecuentes y dificultades para recordar la ortografía correcta de las palabras. Vamos a ver un caso sobre disgrafía léxica. Daniel es un niño de 11 años que está en 6º grado de primaria. Tiene un historial de desarrollo típico, no hay antecedentes médicos relevantes en su familia. Sus padres informan que Daniel ha tenido dificultades para deletrear palabras correctamente desde que comenzó la escuela. A menudo comete errores ortográficos persistentes en su escritura, incluso en palabras que ha visto y practicado repetidamente. Ahora bien, durante la evaluación inicial se observa que Daniel presenta dificultades significativas en la escritura léxica. Su escritura contiene numerosos errores ortográficos, incluyendo omisiones, sustituciones y cambios en las letras de las palabras. Además, se observa que Daniel tiene unas dificultades para reconocer y aplicar correctamente las convenciones ortográficas en su escritura. Dentro del diagnóstico se evidencia que Daniel cumple con los criterios de una disgrafía léxica debido a que sus dificultades significativas en la escritura léxica y la ortografía están realmente muy marcados. Se reconoce que estas dificultades afectan su capacidad para deletrear palabras correctamente y pueden afectar su rendimiento académico en general. Por último, nos encontramos con la disgrafía mixta. Algunos niños pueden presentar una combinación de los tipos de las disgrafías mencionadas anteriormente, lo que resulta en dificultades variadas al escribir. Ya para finalizar, es importante destacar que estos tipos de disgrafía pueden presentarse de manera independiente o en combinación, y su manifestación puede variar según el individuo. El tratamiento de la disgrafía suele involucrar estrategias específicas para abordar las áreas de dificultad identificadas en cada caso, incluyendo terapia ocupacional, intervención educativa especializada y apoyo psicológico. ¿Sabías que la disgrafía afecta aproximadamente entre el 5 y 20% de la población escolar? Es un trastorno que puede tener un impacto significativo en la vida diaria de quienes lo experimentan. Continuando en este podcast, vamos a explorar exactamente cuáles son esas características clínicas que debemos tener en cuenta al momento de un diagnóstico de la disgrafía. Vamos a ver. Es importante reconocer que el DSM-5-TR, texto revisado, no categoriza específicamente la disgrafía como un trastorno independiente, pero proporciona criterios diagnósticos para el trastorno del desarrollo de la coordinación, que puede incluir dificultades significativas en la escritura. Las características clínicas que pueden asociarse con la disgrafía según el DSM-5-TR son: nos encontramos con la característica clínica escritura ilegible. La principal característica de la disgrafía es la dificultad para producir escritura legible y comprensible. Esto puede manifestarse en letras mal formadas, trazos irregulares,
tamaño de letra inconsistente y dificultad para mantener una alineación adecuada en el papel. En segundo lugar, encontramos dificultades en la coordinación motora fina. Los individuos con disgrafía pueden presentar problemas para coordinar los movimientos finos necesariamente para escribir. Esto puede resultar en una escritura torpe y laboriosa, así como en una velocidad de escritura más lenta de lo esperado para la edad y el nivel de desarrollo. Nos encontramos con los errores ortográficos. Los errores ortográficos son muy comunes en la disgrafía, ya que los individuos pueden tener dificultades para recordar la ortografía correcta de las palabras o para aplicar reglas ortográficas de manera consistente. Por otro lugar, vamos a evidenciar problemas de organización espacial. Algunos individuos con disgrafía pueden tener dificultades para organizar el espacio en la página, lo que puede resultar en una distribución desigual del texto, alineación inconsistente o falta de coherencia en la presentación del trabajo escrito. Además, encontramos la inversión de letras o palabras. En algunos casos, los individuos con disgrafía pueden invertir letras o palabras al escribir. Esto puede dificultar la comprensión de su escritura y contribuir a una mayor ilegibilidad. Por otro lado, también encontramos dificultades en la gramática y la puntuación. La disgrafía también puede afectar la gramática y la puntuación en el texto escrito, lo que puede manifestarse en errores en la estructura de las oraciones, uso inadecuado de la puntuación y falta de coherencia en la expresión escrita. Y finalmente nos encontramos con la frustración y baja autoestima. Otra característica clínica dentro de la disgrafía refleja que los individuos con disgrafía pueden experimentar frustración y baja autoestima debido a las dificultades persistentes en la escritura. Esto puede afectar su motivación para participar en actividades que impliquen escribir y su bienestar emocional en general. Es importante tener en cuenta que estas características pueden variar en función del individuo y que un diagnóstico preciso de la disgrafía generalmente requiere una evaluación exhaustiva por parte de un profesional de la salud capacitado, como un neurólogo o un psicólogo especializado en trastornos de aprendizaje. A continuación encontrarás las referencias que tuvimos en cuenta para la realización del video. Esperamos que la información haya sido clara e interesante. Hasta pronto.